Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy el profesor Iván Mendoza y hoy día vamos a ver un nuevo tipo de movimiento llamado el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? O MRV para los amigos. Entonces vamos a comenzar definiendo y viendo qué es lo especial de este tipo de movimiento. Justamente este tipo de movimiento es donde un móvil va a desplazarse en línea recta, ¿no? Que quiere decir que si nosotros en un móvil tiene una trayectoria diferente a una línea recta, puede ser una curva o una elipse, este tipo de movimiento no va a valer. El movimiento rectilíneo uniformemente variado, no, justamente porque es rectilíneo. Entonces, este movimiento va a caracterizarse debido a que en cierta trayectoria el móvil va a cambiar su rapidez de manera constante. Por eso se le llama uniformemente variado, donde la rapidez va a cambiar. No. Entonces, si la rapidez del móvil está aumentando, vamos a decir que está acelerando. Esto quiere decir que justamente la velocidad va a tener el mismo sentido, debido a que es un vector, va a tener el mismo sentido que la aceleración. Y en caso contrario, si es que el móvil estuviera disminuyendo, diremos que está desacelerando, ¿no? Por ejemplo, cuando un carro se quiere detener cuando hay un semáforo, el carro va a ir paulatinamente bajando su velocidad, y esto se debe justamente a la aceleración. Va a dejar de pisar el acelerador justamente y la velocidad va a ir disminuyendo, ¿no? Entonces la aceleración va a ir en sentido contrario y la velocidad, bueno, va a ir en otro sentido, ¿no? Pero va a estar disminuyendo. Entonces, ¿cómo definimos matemáticamente la aceleración? Esto va a ser debido a que nos vamos a fijar primero en esta imagen. Vemos que este móvil va a tener distintas velocidades, pero sin embargo la aceleración es la constante. La aceleración no va a cambiar. En ninguno de estos tiempos va a cambiar la aceleración. Solo la velocidad va a ser la que va a cambiar. Bueno, y la velocidad y también por ende va a estar cambiando la distancia recorrida. Entonces nosotros vamos a decir que la aceleración va a ser justamente el cambio de la velocidad entre el tiempo, ¿no? Que son dos magnitudes que una magnitud que va a cambiar y una que por lo menos se va a mantener estable. No va a ser el cambio de la velocidad entre el tiempo. Entonces, vamos a definir de esta manera, ¿no? Donde la aceleración va a estar en metros sobre segundos al cuadrado, debido a que la velocidad está en metros sobre segundo, y si lo dividimos entre segundos, nos va a dar el segundo al cuadrado. O también podemos tener esta forma, donde la aceleración va a ser la velocidad final, que puede ser v2 menos v1 o v3 menos v2, entre el tiempo, ¿no? El tiempo que recorrió este móvil, por ejemplo, t2. Entonces, así es como vamos a definir la aceleración. Bien, los tiempos van a estar en segundos. La aceleración puede estar en otras unidades de repente, puede ser kilómetros por hora al cuadrado, o metros por segundo al cuadrado, o centímetros segundo al cuadrado. Eso ya depende del problema que se nos presente. Entonces, ¿qué pasaría si de esta forma yo mando a multiplicar el t y mando a sumar la velocidad inicial? Entonces nos va a quedar de esta manera. Nos va a quedar como la velocidad final va a ser velocidad inicial más menos la aceleración por el tiempo. ¿Y por qué el más menos? Esto es debido a que justamente la premisa previa que les mencioné, que el movimiento va a estar acelerado, entonces quiere decir que justamente la aceleración va a ser positiva. Y si el movimiento es desacelerado, la aceleración va a ser negativa por ir en sentido contrario. ¿No? De esta forma acá también tenemos las unidades y esta va a ser nuestra ecuación general. Bien, entonces vamos a tener otras ecuaciones auxiliares para nosotros utilizar en los problemas, ¿no? ¿Es necesario que se la aprendan? Sí, la verdad que sí, pero vamos a ir poco a poco, ¿no? Por ahora sería bueno que cada vez que ustedes utilicen una ecuación no lo digan d es igual a b0 más b sub f sobre 2 por el tiempo. Yo les sugiero que digan sus nombres de una ecuación, ¿no? Por ejemplo, la distancia es igual a la velocidad inicial más la velocidad final sobre 2 todo multiplicado por el tiempo. De esa manera, aunque puede ser un poco más larga, es como mejor manera van a poder acordarse estas ecuaciones, ¿no? De igual manera, acá vemos que en estas tres la aceleración puede ser positiva o negativa, ¿no? En esta no va a tener la aceleración, así que no hay problema. Entonces, de estas cuatro ecuaciones, las cuatro vamos a emplearlas, pero también hay una más que se implementa para calcular el espacio recorrido en el enésimo segundo, ¿no? ¿Cuánto espacio recorrido justamente en el segundo que nos dan? ¿No? N representa el enésimo segundo de un movimiento, no puede ser un segundo 5, un segundo 7. El espacio recorrido que ha hecho un móvil justamente va a ser
dado por esta fórmula, la velocidad inicial con la que partió el móvil más 2n menos 1, 2, 5, 6 o 7 del movimiento, según el movimiento que represente, esto va a variar por la aceleración, y la aceleración también va a ser constante. En todas estas ecuaciones, la aceleración es constante. Bien, así que vamos a ir por unos ejercicios. ¿Qué nos dice el primero? Un antílope con aceleración constante cubre una distancia de 70 metros entre dos puntos en 7 segundos, ¿no? Su rapidez al pasar por el segundo punto es de 15 metros por segundo. ¿Qué rapidez tenía el primero y qué aceleración tiene? Bien, para los problemas de física, chicos, es muy recomendable poder dibujar, ¿no? Hacer gráficos del movimiento. Si no pueden dibujar un antílope como tal, bueno, yo no puedo, por ejemplo, puedo representarlo por un puntito, ¿no? Pongo un puntito acá, y listo, ahí tengo mi gráfico, ¿no? Por lo menos para que me ayude a visualizar el problema, ¿no? Porque muchas veces cuando nos dan así este tipo de enunciados, se nos resulta muy difícil de repente plasmarlo en nuestras mentes, así que necesitamos hacerlo en nuestro cuaderno. Bien, yo conseguí estas imágenes, así que nos va a ayudar bastante. Tenemos un antílope que está con una aceleración constante, acá está, o sea, la aceleración no va a variar, va a ser acá A y acá también va a ser A. La distancia que va a cubrir va a ser de 70 metros y entre dos puntos, ¿no? Tenemos el punto, por ejemplo, A y el punto, por ejemplo, B. Entonces, este tiempo va a ser de 7 segundos. Su rapidez al pasar por el segundo punto es de 15 metros por segundo, ¿no? El tiempo de acá, la velocidad que está acá. Esa va a ser la velocidad final. Nosotros no sabemos la velocidad con la que está en el punto A. Así que eso es lo primero que tenemos que descubrir. No tenemos los datos y la forma de resolver, nosotros buscamos una fórmula que se nos adecue para tener estos datos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a ver, ¿tenemos distancia? Sí, tenemos distancia. ¿Tenemos segundos? ¿Tenemos tiempo, perdón? Sí, tenemos tiempo. ¿Tenemos velocidad y final? Sí, tenemos velocidad final. Y si lo y bueno, eso es todo lo que necesitamos, ¿no? Porque justamente nos piden la velocidad inicial. Si es que no tuviéramos esto, de frente veríamos qué datos tenemos y qué datos podemos utilizar dentro de nuestras cuatro fórmulas. ¿Tenemos distancia? Sí, tenemos distancia. Acá también tenemos distancia. ¿Tenemos velocidad final? Tenemos velocidad final. Acá no tenemos velocidad final. ¿Tenemos tiempo? Tenemos tiempo. Y otro dato es que acá no tenemos aceleración. Así que esta no podemos utilizar. Esta tampoco podemos utilizar porque no tenemos la aceleración todavía. Así que nuestra única candidata vendría a ser esta, ¿no? Bien. Entonces, esta no podemos utilizarla porque no sabemos, justamente también queremos utilizar la velocidad final, pero no tenemos la aceleración tampoco. Así que nuestra única candidata es esta de acá. Entonces, nosotros reemplazamos simplemente, tenemos la distancia, tenemos el tiempo, la velocidad final, y obtenemos que la velocidad inicial en el punto A de acá va a ser de 5 metros por segundo. Bien, ya tenemos la primera pregunta, ahora vamos con la siguiente. Ahora que nos piden qué aceleración tiene. Cuando nos piden aceleración, es recomendable utilizar esta primera fórmula. Esta también, pero aprovechando de que tenemos estas dos, la velocidad final y la velocidad inicial, podemos utilizar esa primera fórmula, ¿no? Y encima tenemos el tiempo, así que es perfecto. Entonces, velocidad final, ya sabemos que es 15, la velocidad inicial va a ser de 5, más, porque el movimiento es acelerado, la aceleración, que es justamente lo que nos piden, por el tiempo, que va a ser 7 segundos. Entonces la aceleración nos va a dar aproximadamente 1,43 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Pero esta la aceleración no va a cambiar. Esta aceleración se va a mantener constante tanto en este punto de acá como en este punto de acá. Viene un ejercicio bastante interesante, utilizamos dos fórmulas, así que vamos a ir con uno más. La catapulta de un portaaviones de la Unión Soviética, bueno, la USS Abraham Lincoln, eh, acelera, acelera un jet de combate FA-18 Hornet desde el reposo hasta una rapidez de despegue de 173 km por hora en una distancia de 94 metros, ¿no? Este es un portaaviones, acá lo consiguen en la imagen. Supongo que acelera constantemente, no aceleración constante. Calcule la aceleración del avión en metros por segundo al cuadrado, ya nos dan las unidades, y calcule el tiempo necesario para acelerar el avión hasta la rapidez de despegue. Bien, entonces nosotros vamos a tener que poner los datos. Nos dan la velocidad inicial que va a ser 0 debido a que justamente va a partir del reposo. Cuando nos digan que parte del reposo o su velocidad inicial es 0, eso va a ser equivalente, ¿no? Reposo y velocidad inicial 0. Ya.
Velocidad final, la velocidad de despegue, 173 km por hora. Pero acá tenemos un problemita, está en kilómetros por hora. Ya la clase pasada ya les mencioné que hay un factor de conversión para pasarlo a metros por segundo, ¿no? Y justamente va a ser 5 entre 18 el factor de conversión. Entonces nuestros metros por segundo, la velocidad va a ser 48,6. La distancia no va a cambiar porque está ahí en metros, va a ser 94. Así que nosotros buscamos de nuestras formulitas cuál nos puede ayudar. A ver, ¿tenemos velocidad inicial? Sí, tenemos velocidad inicial. Bueno, prácticamente podemos utilizar todas. ¿Tenemos velocidad final? Sí, tenemos velocidad final. Ajá, acá ya vamos descartando algunas. Este ya no lo utilizamos. ¿Qué tenemos entre estas tres? Tenemos, a ver qué más tenemos. Tenemos distancia, tenemos distancia. Podemos utilizar esta y justamente es la aceleración la que nos piden si no me equivoco. Ajá, nos piden la aceleración, así que vamos a utilizar esa fórmula, ¿no? La primera no la utilizamos porque no tenemos el tiempo, así que vamos a utilizar la tercera fórmula. Entonces, empleando la tercera formulita, tenemos velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado, más porque el movimiento es acelerado, dos veces la aceleración por la distancia. De esta manera, ya resolviendo, la aceleración justamente nos va a dar 12,29 metros sobre segundo al cuadrado. Una aceleración mucho más grande que la del antílope, ¿no? A 12, a 1. Entonces, este avión se mueve muy rápido. ¿Qué más tenemos? Nos piden la segunda parte. Calcular el tiempo necesario para acelerar el avión hasta la rapidez de despegue. Ahora nos piden el tiempo, ¿no? Entonces vamos a recurrir a nuestras formulitas y ver cuál de estas tres o cuatro, perdón, nos conviene. A ver, ¿qué tenemos? ¿Tenemos distancia? Sí, tenemos distancia. Entonces podemos utilizar esta o esta. No, esta también, pero vamos a tener que despejar. Entonces tenemos distancia. Acuérdense que nos piden el tiempo. Entonces buscamos una donde esté el tiempo. Bueno, en estas tres. Tenemos distancia, tenemos velocidad inicial que es 0 y justamente si es 0 por el tiempo esto se va a cancelar. Más, porque el movimiento es acelerado, un medio de la aceleración que acabamos de descubrir por el tiempo al cuadrado. Justamente esta ecuación nos va a servir bastante. Acá esta podremos utilizarla, pero también, bueno, sería válida también, ¿no? Sería cuestión de comprobar cuál es la indicada. Pero vamos a utilizar esta aprovechando que nos dan la distancia. Entonces una vez tengamos la distancia, lo reemplazamos, 94 metros, la velocidad inicial por el tiempo va a ser 0, un medio de 12,29 que va a ser la aceleración metros sobre segundo por el tiempo al cuadrado. Entonces mandamos la velocidad a dividir y tenemos el cuadrado. Pero como tenemos cuadrado, ya sabemos sacar raíz cuadrada. Entonces, haciendo la raíz cuadrada nos da aproximadamente 3,9 segundos. Y justamente este va a ser el tiempo, ¿no? De muy rápido, la verdad. En casi 4 segundos es que recorre 94 metros el avión. Bueno chicos, esa ha sido la clase de hoy. Espero que hayan podido aprender algo nuevo. Soy el profesor Iván Mendoza y les deseo que pasen un bonito día. Bien chicos, cuídense. Cualquier consulta, ya saben, me la hacen saber al WhatsApp. Cuídense, coman bien, abríguense ahora que está haciendo frío. Nos vemos. Bye.